buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña el economista José Lo Andrade, director ejecutivo del Instituto. José Lo, muy buenos días. Se encuentra también junto a nosotros el economista Rodrigo Calderón, académico asociado del Instituto. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, un saludo a todos. En este programa estaremos conversando sobre la proforma presupuestaria para este año, presentada recientemente por el Ministerio de Finanzas. Para esto nos acompañará el economista Francisco Suet. Francisco Suet es economista de la Universidad de Wesleyan y máster en Public and International Affairs de la Universidad de Princeton, ex ministro de Finanzas y Crédito Público y expresidente del Banco Central del Ecuador. Es decano de la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía de la UES. Economista Suet, muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, por cierto. Gracias Hola, por Pancho. acompañarnos. Es un gusto. Economista, ¿cuál es su opinión sobre los principales rubros de la proforma presupuestaria para este año presentada por el Ministerio de Finanzas en días recientes? Mira, más que los números, esto el concepto del presupuesto, ¿no? Estamos entrando al último cuatrimestre del año, lo que hace que el documento presupuestario sea más bien un documento un tanto académico, ¿no? Mucho se hace, por ejemplo, acerca de el que el barril de petróleo haya sido puesto a un precio referencial de aproximadamente $60. Bueno, pero esa es una verdad de perogrullo, a menos que se caiga horriblemente el precio en el último cuatrimestre, lo cual pues no luce como que vaya a pasar. Ya está dado. Y ese cambio, esa cifra, ¿no? de los aproximadamente $50 a los aproximadamente $60 que regían en el año 20 y que ahora se lo ponen en el año 21, pues hace una gran diferencia respecto del resto de números en el programa, ¿no? Permite también el que se pueda de alguna manera, todavía muy tímida, poner algunas cifras más significativas en inversión y particularmente en la inversión social que es requerida por las circunstancias de la pandemia. En todo caso, yo creo que esta práctica de tener un documento del año 20, un año especial, rigiendo el año 21, cuando ya el año 20 estaba desbaratado. Un poco que nos frustra, porque hace que el ejercicio presupuestario en el país sea un ejercicio bastante irrelevante, como yo lo he anotado en algún momento en uno de mis artículos en el periódico, particularmente durante el tiempo del señor Correa, cuando se metía cualquier cosa ahí, como que, o en el mismo caso de Moreno, cuando para equilibrar los números se metían como ingresos permanentes posibles, tal vez ventas o monetizaciones de activos públicos, de los cuales lo que se consiguió fue un gran cero, ¿no? Eso no es presupuestar, es simplemente acomodar cifras para cuadrar los números, porque esa es la otra característica que hay que anotar de este presupuesto. El presupuesto es un documento más que nada contable, no es un presupuesto que tiene rigor económico. Aquí no hay cuando uno examina todo este poco de cifras, no hay un claro vector analítico que como economistas nos diga, mira, esta es la dirección, esto es lo que va, etc. Este año sí debo admitir que está un poco mejor la presentación,
no, ciertamente mejor que en el pasado. Hay un esfuerzo mayor y conociéndolo a Simón como un hombre riguroso de números, pues esto no me sorprende. El hecho de que suba el gasto, bueno, mira, yo he sido ministro de Finanzas y una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando uno está manejando el gasto público, que es una masa inercial, ¿no? Que empuja, es como una de esas, qué sé yo, cuando hace erupción un volcán, ¿no? Y cae la lava por la ladera de la montaña. Algo parecido es lo que ocurre acá. Tienes un momento inercial que no es que lo puedes parar de una sola vez. Tienes ciertos elementos que naturalmente van a estar ahí. No es que puedes simplemente hacer una rebaja de $5.000 millones, por ejemplo, en el gasto burocrático. No lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Más allá de que los números te den para bajar mucho más agresivamente, pero hay problemas inclusive legales, y este es un país que se llena de contratos y de provisiones legales, etcétera. Y lo que ocurre entonces es que el dejar a la gente sin empleo de un momento para otro, así tengan, como es el caso, nombramientos provisionales o contratos de trabajo. Bueno, los contratos de trabajo tienen que cumplir las fechas, ¿no? Dos observaciones más. Una de ellas es que el año fiscal no necesariamente tiene que coincidir con el año calendario. En Estados Unidos, para tener una idea, el año fiscal se inicia el 1 de octubre. 1 de octubre. El año fiscal, en consecuencia, tiene que permitir que un gobierno que entra al poder tenga los grados de libertad para manejar un presupuesto que sea su presupuesto a lo largo de 4 años, ¿no? Y eso lo que significa es que si la asunción al poder es el 24 de mayo, entonces yo creo que es hora de cambiar el ejercicio del año fiscal. No sé pues si al 1 de julio o al 1 de agosto o al 10 de agosto, como sea, la fecha que sea, pero si se quiere tener un poco más de consistencia presupuestaria y el tiempo requerido para armar un presupuesto, debe de haber un mejor empate entre el inicio de un gobierno y el presupuesto que se debe gastar. También lo digo por experiencia propia, porque cuando yo en el mes de agosto de 1984 me senté en el puesto del ministro de Finanzas, lo que tenía era básicamente un presupuesto que estaba agotado, presupuesto que tenía los recursos que estaban alimentados un poco, como se dice, cuando uno cierra esas llaves que no se cierran totalmente y algo de agua cae. Bueno, eso era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Y qué era lo que se podía hacer? Bueno, el ministro de Finanzas tenía la capacidad para hacer el cambio de partidas alrededor del 5% del monto del presupuesto, que es lo que utilicé activamente durante esos 3 meses, 4 meses, hasta que pude elaborar mi propio presupuesto para el año 1985. Pero repito, es un problema de inercia, es un problema de falta de un calce adecuado en los tiempos, es un problema de la concepción del presupuesto, que es una concepción básicamente contable y no económica, y donde entran discusiones que son bizantinas. Ahora sale una corriente de opinión que dice, no, aquí no hay ningún subsidio de gasolina. Entonces salen los números de las paredes, ¿no? Es que se cobran tantos impuestos por acá, se cobran los aranceles más allá, en fin, y eso de ahí compensa. Bueno, debemos de convenir, por lo menos aquí dentro de este grupo, que cuando hablamos de ese subsidio, simplemente estamos hablando de la diferencia entre el precio de compra de los combustibles en el exterior, el 80% de la gasolina, el 70% del diésel, ¿no? Y el precio de venta interno. Esa diferencia tiene un efecto de caja y tiene un efecto malévolo adicionalmente a lo largo del tiempo, porque sucede
que los gobiernos se endeudaron básicamente para pagar esas importaciones. Esa es la realidad. Mira, si, cuando examinas el gasto público de Correa, los diferenciales acumulados de los precios de los combustibles entre compra y venta fueron más o menos 25.000 millones de dólares. Y cuando tú analizas las tendencias de la deuda en el gobierno de Correa, vas allá que son 25.000 millones de dólares, que de alguna manera sirvieron para hacerse cargo de ese diferencial de precios de los combustibles y seguir gastando como que si nada pasara, ¿no? Esa distorsión es una distorsión fiscal, producto del expansionismo fiscal, que se siente cuando un gobierno quiere gastar más allá de lo que tiene. O sea, esa es mi impresión general. Tal vez ha sido demasiado general, pero es lo que quería decirle respecto de mi reacción a esta pregunta. No, muy bien, muy importante sus reflexiones. Rodrigo, quisiera ahora consultarle a usted cuáles son sus impresiones de estas cifras y sobre lo que nos ha comentado el economista Suet. Bueno, yo creo que es importante lo que ha dicho Pancho respecto a que se trata de un documento que han presentado más de carácter contable. Y esto es bueno, un documento que parte de cifras elaboradas en el 2020, ¿no? Y ajustadas en el 2021. ¿No? Entonces, y lo que queda de este gobierno para este año son unos pocos meses. Entonces, realmente es difícil que en ese presupuesto presentado no se reflejen las intenciones políticas o alguna intención de política económica del actual gobierno. Pero porque las críticas que han habido en contra de ese presupuesto presentado es como que no ha habido justamente la intención de hacer ajustes en el gasto, que el gasto sigue creciendo cuando deben haberse ya tomado medidas para recortar de manera radical el gasto público. Bueno, ya Pancho observa también, hace una observación importante que tiene que ver sobre esa gran masa inercial que es el gasto público. Entonces dijo, una cosa es con guitarra y otra es con violín, por supuesto, pero la idea es, ¿no?, de que el presupuesto deje de ser considerado como un mero instrumento contable, ¿no? Que el objetivo del presupuesto sea asimismo estimular el crecimiento económico. Y para estimular el crecimiento económico es imperativo no bajar el gasto público. Y para evitar que ese gasto público siga creciendo de manera inercial, ¿no?, como explicaba Pancho, ¿no?, es también importante comenzar a aplicar lo que hemos venido ya insistiendo en programas anteriores, el presupuesto de base cero. Y de esa manera, pues, llegar a hacer recortes importantes. Ahora, ¿por qué es lo que impide? También dijo Pancho que habían problemas legales, inconvenientes legales para poder hacer recortes, por supuesto. Pero tiene que haber el ánimo, la intención política de hacer los recortes, ¿no? Y aún más, y ya también lo dijo Pancho, que hay funcionarios que tienen nombramiento provisional, ¿no? Eso es fácil, entonces, eliminar a tales funcionarios. Entonces, yo sí creo que no puede perder ya en el presupuesto del 2022, ¿no? Tiene que ser ese presupuesto así reflejar, ¿no?, la intención, ¿no?, del actual gobierno, que esto es estimular el crecimiento económico. Y para estimular el crecimiento económico hay que bajar el gasto y hay que bajar los impuestos. Bien, José, ¿algo que agregar? Bueno, en línea con los comentarios de Francisco, la verdad es que me venía a la cabeza lo siguiente, ¿no? Si se cambiase el año fiscal o la fecha del año fiscal, como lo planteaba Francisco, eso querría decir que un gobierno que asciende al poder, pues debería ya tener una propuesta real de qué es lo que va a suceder a partir de que llega el gobierno. Y esto normalmente no suele ser la norma, ya no suele ser lo que sucede, porque primero, o sea, más allá de que es necesario y debería de ser el ideal tener un programa de gobierno para aplicarse, lo que sucede también es que la gente que llega al poder pues tiene que entender realmente cuál es el escenario, cuáles son las cifras, cuál es la situación a la que enfrenta, si en realidad está heredando lo que al menos los números dicen en ese momento. Y eso de ahí podría tomar más que un julio o que un agosto, me parece. O sea, más allá de la precondición de tengo un plan en la mano y ese plan necesita financiamiento, aparte necesitas entender qué es lo que estás recibiendo y todo eso, pues yo creo que tomaría algo más.
Solamente por mencionar algo que es, en cierto modo, un aspecto de forma. Bien, se ha dicho que este presupuesto para este año es un ajuste del que ya se había presentado el año anterior, y además que hay que reconocer que hay ciertos rubros que tienen una tendencia inercial. Por lo tanto, quizás sea más preciso analizar el presupuesto o la programación presupuestaria cuatrienal de 2021 a 2025, en la que sí encontramos que existe una disminución del déficit, que pasa de 4.800 millones en este 2021 hasta 469 millones en el 2025. Sin embargo, pareciera que el ajuste viene principalmente por aumento de ingresos, ya que el gasto, si bien no aumenta, y sin embargo se reduce mínimamente. ¿Cuál es su impresión, economista Suet? Si ¿le parece bien que se haga este ajuste de esta manera, o también debe haber un sacrificio más importante en los gastos de aquí a los próximos 4 años? El tema del gasto no es solamente el volumen, sino la calidad del gasto. La calidad del gasto importa mucho, muchísimo. Leyendo un reporte, creo que es un reporte del Banco Interamericano o del Banco Mundial, con relación al efecto de la pandemia y los ajustes fiscales que se dieron en la región. Obviamente varían, ¿no? Hubo casos como Perú donde el estímulo fiscal fue mayor y sin embargo la economía peruana se cayó como se cayó, ¿no? El caso chileno, el caso de Brasil, etcétera. O sea, ¿cuál fue el efecto promedio para la región? El gasto público pasó de 21% del PIB a 24-25% del PIB. Pero es que nosotros ya estamos en 32. ¿No? Entonces, ¿qué estímulo podemos dar? Es como decirle como es al obeso, ¿no? Que va a tener que comer más todavía. Por favor, ya estamos sobredimensionados en el gasto. Nosotros estábamos dentro de esa media del 21, del 22% históricamente del PIB. Nos subimos a 44, el nivel más alto posible. Ahora estamos en el 33. Ha habido un ajuste y de hecho sigue habiendo los ajustes de la manera como está programado para el cuatrienio, por una sencilla razón. No es sustentable mantener ese gasto cuando de alguna manera lo que tenemos es que calzar los ingresos corrientes con los gastos corrientes y los ingresos permanentes con los gastos permanentes, y tenemos que tener, porque esto es lo que produce el crecimiento más que el gasto corriente, el gasto de inversión. No, el gobierno de Guillermo Lasso pues anuncia, y yo todavía me siento un poco inseguro respecto de este esfuerzo de subir la producción petrolera de 500.000 barriles a 1 millón. Si eso lo que implica es tener una macro inversión en una industria que hoy día se la ve un poco como la del tabaco se la veía en los años 70 y 80, pues está matando a la gente. Entonces ahora resulta que nosotros queremos sacar apuradito lo que nos queda del petróleo, a gastar las pocas plumas que nos quedan en un esfuerzo que también, si lo consideramos como buenos economistas, un costo de oportunidad, ¿en qué otras cosas se puede invertir? Inclusive en energía, quiero hablar, ¿no? Esos 15.000, 30.000, 20.000 millones de dólares, lo que se requiera para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí necesitamos, y creo que Rodrigo ya lo anotó, es tener planteamientos lo suficientemente detallados respecto de qué es lo que queremos hacer a lo largo de estos 4 años.
¿no? A ver, vamos a terminar con ese diferencial de precios en los combustibles. Vamos a terminar, tenemos que terminar. Ese es un mal gasto que parece mentira, pero yo no sé por qué es que el señor Issa por un lado y el señor Pérez por otro lado se ponen del lado de aquellos intereses que favorecen por derivada al narcotráfico, como puede ser el hecho de que 1 millón de galones al día, ¿no?, se van a la manufactura o a la cocción de pasta de cocaína, ¿no? Y que en el fondo, pues, el gobierno ecuatoriano, los ecuatorianos, estamos pagando ese subsidio. O el hecho de que el señor Yacu Pérez, pues, se ponga a defender a quienes están en contra de la instalación de los radares en el Cerro Montecristi. Suena por lo menos suena raro, ¿no? Que haya esa concordancia. Y no voy más allá de eso porque no me interesa entrar en temas políticos, simplemente de decir que sí hay opciones. Y una de esas opciones tiene que ser necesariamente el arribar a un mercado de venta interna de combustibles que sea diferente al que hemos tenido ahora. Lo teníamos antes. Rodrigo, que es contemporáneo mío, sabe que aquí teníamos, antes de que entre el petrolerismo, teníamos un sistema de venta de gasolina que era puramente privado. Puramente privado. Entonces, es un poco regresar al pasado, ¿no? Back to the future, prácticamente, hacer esa situación. Segundo, ¿qué proyectos de infraestructura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los proyectos que más contribuyen a ganar en eficiencia y competitividad para el país? Necesitamos tener mejores carreteras, naturalmente. Necesitamos tener esas carreteras de la costa bien hechas, ¿no? Desde Machala hasta Santo Domingo, por dar una cifra, con las escuelas correspondientes, incluyendo el quinto puente para Guayaquil, porque son temas de interés nacional, ¿no? Pero también, obviamente, tener una comunicación más fluida, tanto con Cuenca como con la ciudad capital de Quito. Son temas de infraestructura. El hecho de poder ampliar el horizonte minero sin necesidad de entrar en desfiguramientos horribles de la faz de la tierra, o peor aún, en problemas de contaminación, es algo que de alguna forma tenemos que hacer, ¿no? El volcar los recursos de inversión del Estado hacia aquellas áreas donde puede haber una atención deficitaria del mercado. Llámalo salud, llámalo educación, si quieres, para tener un efecto redistributivo que se requiere dentro de un tema de paz y convivencia social. En otras palabras, para eso no necesitas aumentar el gasto, sí necesitas redistribuir el gasto. Y si los ingresos van a subir, que suban por efecto de que la economía creció. Esa fue mi experiencia. Cuando en el año 85 tuvimos un crecimiento de 4.2%, luego de haber hecho los ajustes fiscales previos y de haberle devuelto a la economía en carreteras, en puentes, en escuelas reconstruidas, en créditos para la agricultura, en producción bananera rescatada luego del niño del 82-83, ¿no? Tuvimos ese crecimiento robusto del año 85. Esa experiencia a mí me demostró que el ajuste fiscal que apunta a la redistribución del gasto, subir la participación de la inversión pública del 9-10% del PIB en aquel entonces al 12-13%, esos 3,5 puntos de diferencia hicieron la diferencia en crecimiento. Y el crecimiento apuntó ¿a qué? A que tuvimos un resultado de las cuentas del sector público no financiero, las cuentas consolidadas, un resultado
totalmente a favor. Tuvimos superávit, aproximadamente el 1,5% del PIB fue de superávit fiscal. Entonces, lo que te quiero decir, lo que les quiero decir a mis amigos aquí, es que hay cómo hacerlo, pero tienes que tener, y en eso estoy totalmente de acuerdo, tanto con la observación de Joselo como de Rodrigo, que efectivamente lo que se requiere es tener las ideas claras hacia dónde vas. Y en eso, y este es mi último punto, me temo que la comunicación del gobierno deja que desear. Que ahí es donde esa vocería que se requiere. No estoy hablando del estado de propaganda, no queremos ir hacia allá, pero sí queremos tener una vocería autorizada, respetada, resonante, que vaya poniendo los puntos sobre las íes respecto de lo que se puede y se tiene que lograr para salir del hueco donde nos metió el socialismo del siglo XXI. Sí, efectivamente. Y tal como usted mencionaba, el presidente ha dado indicios de que su intención es que la subida de ingresos se dé principalmente por el crecimiento de la economía y a su vez que el peso del gasto sobre el PIB también se reduzca de esa manera. Ahora bien, se viene hablando también de una reforma tributaria para aumentar los ingresos del Estado y de lo que se conoce se pretenden eliminar ciertas exoneraciones y exenciones para así reducir lo que el gobierno denomina el gasto tributario. ¿Cómo evalúa esta medida que se ha venido anunciando o de la que se han dado ciertos indicios de lo que se pudiera presentar este año? Mira, la curva de Laffer tiene rigor. O sea, hay como es el tema, allá de que los opositores digan que no. Sí tiene rigor. De hecho, hay llámalo tú si quieres, así como hay un precio de reserva, hay una tasa de incautación de reserva, que respecto de la cual el contribuyente se siente que puede y está dispuesto a pagar sin la tentación de evitar o evadir, ¿no? Pero cuando las cosas se pasan de ahí, pasan esa línea roja, van hacia adelante, entonces estamos frente a una situación en la cual el exceso de regulación o las tarifas que son prohibitivas, porque si te pones a pensar, para los ingresos de Ecuador en dólares, o de los contribuyentes ecuatorianos más específicamente, las tarifas y la modalidad de cobro de los impuestos es terriblemente costo ineficiente. El tener que gastarse 60 días en una empresa, 60 días laborables prácticamente, ¿no?, para poder llenar todos los papeles que el SRI recoge y recauda, eso te da una idea de que simplemente estás pasando demasiado tiempo. Segundo, que si estás en una empresa tienes una serie de cargas adicionales tributarias y de tasas que te llevan las contribuciones hasta el 50% o más. Entonces, en esas circunstancias, pues naturalmente va a haber una rigidez enorme respecto de las recaudaciones. Ahí estamos viendo que este presupuesto proyecta 12.000 millones en ingresos tributarios y 2.000 y pico de millones en tasas. Esa cifra es casi de memoria, la podemos repetir de hace 5, 6 o 7 años atrás. O sea, llegó un momento y se estancó. Y se estancó por el hecho de que cuando tú examinas la estructura de aportantes, lo que te das cuenta es que el 1% de los contribuyentes corporativos, los contribuyentes empresariales, aportan el 87% de las recaudaciones de ese segmento empresarial. Eso, desde el punto de vista del Estado, es una situación también de riesgo y peligro, porque si por cualquier motivo cualquiera de esos contribuyentes falla, vas a tener serias pérdidas.
¿no? Y eso se ve reflejado, como se vio reflejado el año 20, cuando las ventas cayeron de la manera como cayeron y en consecuencia las recaudaciones cayeron. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Es simplificar la estructura tributaria, ¿no? Tener tasas que sean competitivas con el resto del mundo. Tienes que olvidarte de los y desalojar tanto impuesto escondido que hay. Tienes que hacer que la administración tributaria sea más amigable. Es lo que a mí me lleva siempre a resistirme un poco a simplemente decir, bueno, vamos a bajar el IVA. Bueno, en circunstancias de que bajas el IVA, ¿por qué no piensas mejor en desbaratar el ISD? Que es un impuesto que verdaderamente afecta a todo lo que es inversión y valor agregado en el país. En cambio, el IVA tiene algunas ventajas que, entre otras, es un impuesto vigoroso en la recaudación y relativamente sencillo de recaudar en costo, en el aparato, en lo que requiera el control. Entonces, son temas que tienen que ser discutidos técnicamente para llegar a conclusiones, y esas conclusiones tienen que apuntar a, repito, una simplificación de la estructura tributaria, a determinar cuáles son los rubros que vas a ponerle impuestos. Tercero, tiene que ir acompañada de una estructura arancelaria que sea congruente con esa estructura tributaria. Tienes el caso de Perú, que es un buen caso de una economía que, saliendo de todas las restricciones como las tiene ahora la ecuatoriana o la chilena mucho más atrás, ¿no?, han podido crecer en forma sustentable a lo largo del tiempo, con tasas de crecimiento fuertes para la economía, con menor carga fiscal y con la contribución de suficientes nuevos productos. Hoy día Perú, que nunca fue conocido como un exportador de productos agrícolas, tiene exportaciones agrícolas que superan los 10.000 millones de dólares. ¿De dónde salió eso? Salió justamente del esfuerzo sostenido en el desarrollo agrícola. Y para eso tú necesitas tener estructuras tributarias que no castiguen a la producción como lo hacen en el Ecuador. Rodrigo y Joselo, ¿cómo evalúan estos primeros 3 meses del gobierno, las principales medidas económicas que se han implementado y cuáles consideran que son las reformas más urgentes, estructurales, que se deberían impulsar en estos próximos meses? Rodrigo, si le parece, empezamos con usted. Ya. Bueno, pienso que hasta el momento el gobierno lleva un saldo más a favor, ¿no? O sea, si queremos señalar algunas fallas, no, estas fallas, los aciertos van a superar ampliamente las fallas que podemos señalar. Y una de las fallas no tiene que ver justamente con los presupuestos presentados, ¿no? Esa variación interanual, ¿no?, es muy gradualista, ¿no? Y ese es un peligro. Este gobierno debe tener más determinación en hacer un recorte del gasto, pero de manera decisiva, drástica, ¿no? Y porque hasta el momento el gobierno quiere hacer las correcciones aumentando las recaudaciones, pero no bajando el gasto. Ahora, y aún más, hay que observar, ¿no?, que la reducción del gasto que se ha producido desde el 2014 para acá, ¿no?, ha sido recortando básicamente la inversión. Y eso, bueno, el objetivo de recortar la inversión va bien, pero al mismo tiempo tendría que estimularse, no, o reemplazar la inversión pública por la inversión privada. Y para esto se requieren reformas legales, particularmente, pues, inclusive, no solamente de formas de ley, sino de la misma Constitución, ¿no?, para incentivar las inversiones privadas en el área de los servicios públicos. Inversión privada en energía, en agua, en carreteras, en puertos, aeropuertos. Y de esa manera estaríamos consiguiendo tener mejores servicios públicos, pero al mismo tiempo reducir el tamaño del Estado. Ahora, eso ahí, por inercia, justamente por la fuerza de las circunstancias, se ha venido reduciendo. Como el gobierno ha tenido cada vez menos dinero en los últimos años, ha venido reduciendo la inversión. Ahora, al reducirse,
la inversión pública o casi eliminarse la inversión pública y reemplazando esta por la privada, entonces nos va a conducir a tener mejores servicios públicos, ¿no? Un Estado más pequeño y al mismo tiempo, vea, se va a controlar la principal fuente de corrupción, que son las inversiones en el sector público. Entonces digo, caramba, el gobierno ahora, que la inversión pública está en un mínimo dentro de lo que hemos visto en los años anteriores, entonces es momento para dar los pasos para estimular la inversión privada, ¿no?, en la generación de servicios públicos. Bueno, de acuerdo, economista Rodrigo Calderón, con lo que usted ha mencionado, ahora quisiera consultarle sobre una reforma en particular, que es la reforma laboral. El gobierno ha mencionado que tiene la intención de presentar una ley denominada Ley de Oportunidades Laborales, que sería como que una especie de ley paralela al actual Código Laboral. Es decir, no se realizarían cambios como tal al Código Laboral, sino que se pretende tener una ley paralela que facilite la contratación, disminuya de cierta manera la rigidez que tiene este Código Laboral. ¿Cómo evalúa esta medida? ¿Tener dos códigos o cree usted que es preferible reformar directamente el Código Laboral? No, yo creo que es acertado, porque políticamente más viable es lo que están proponiendo, tener una legislación paralela. O sea, los empleados de hoy que se mantengan con la legislación anterior, no. Pero asimismo, pues, en los próximos años, ya la mayor parte de los empleados pasarán a ser ya de los que pasarán a estar cobijados bajo la legislación nueva. Así que yo creo que es acertado ir en esa dirección. Menos resistencia va a haber. Pero igualmente, hay dos de las reformas, inclusive las propuestas por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y por el Foro, ¿no? De las 5 reformas propuestas, hay 2 que son las que menos oposición tendrían. La una es la apertura comercial, que esa va por buen camino, ¿no? Como la gestión que está haciendo en este momento el presidente Lazo en México. ¿No? Eso va por buen camino, ¿no? Y la otra, que es la financiera, que la hemos tratado en programas anteriores. Esa tendría tendría una oposición muy pequeña, o la oposición que estaría representada por unos pocos banqueros y por los funcionarios del actual Banco Central. Pero entonces esa reforma podría ser rápidamente tramitada y beneficiaría pues a todos los ecuatorianos, porque iría en la dirección, ¿no?, de que bajen las tasas de interés, ¿no?, y que aumente la oferta del crédito. Efectivamente, y esto, bueno, se lo ha mencionado. En la campaña vimos a la gran mayoría de candidatos mencionando que entre su plan de gobierno estaba justamente atraer la banca internacional. Así que yo creo que hay un amplio consenso de los ecuatorianos de que esto es algo necesario. Ahora, quizás tal vez la cuestión estaría en el cómo se hace, porque hay reformas, por ejemplo, como los controles sobre tasas de interés que pudieran generar oposición del público en general y de algunos asambleístas. ¿Cómo evalúa, por ejemplo, estos temas polémicos? ¿Los ve viables dentro de la Asamblea? ¿Hay alternativas para poder avanzar en ellos sin generar demasiada oposición? Pero pongamos a las personas que creen que las tasas de interés probablemente se pueden bajar a través de regulaciones, ¿no? A esas personas habría que explicarles, pues, ¿no?, que no se pueden apartar sus propuestas de los fundamentos económicos. Es decir, solamente pueden bajar las tasas de interés aumentando la oferta de crédito, ¿no? Y a través de la reforma financiera lo que se quiere es justamente aumentar la oferta de crédito. Es unir lo que ha pasado en Panamá, que en Panamá se unió esa pequeña laguna de liquidez con el inmenso océano de liquidez del resto del mundo. Y algo parecido queremos hacer en el Ecuador. Entonces, el Ecuador, de esa manera, así con esta reforma, los ecuatorianos tendremos acceso no solamente a los ahorros de los ecuatorianos, sino a los ahorros del exterior, como sucede en Panamá. Y además, no tiene que ser Panamá necesariamente nuestro modelo a seguir. Digo, lo mencionamos continuamente Panamá porque es el más próximo, pero mejor modelo todavía es Singapur, ¿no? Menos intervenido que Panamá todavía. Rodrigo, yo quería hacerte una pregunta que la verdad también hubiese podido pasar perfectamente al economista Suárez. Bueno, él mencionaba una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, o como sea que menciona el dicho. Pongámonos
por un momento en los zapatos del gobierno. ¿Qué hubiese hecho Rodrigo Calderón para cubrir la cantidad de dinero dejado de existir por concepto de ISD y lograr pagar al fin de mes digámoslo así, los salarios de profesores, de la policía y de los médicos, puesto que al final este gobierno y el anterior están. Entonces, si ya tienen un problema con las circunstancias existentes, ¿cómo se podría resolver esa circunstancia? O sea, porque al final hay un problema de flujo de caja. O sea, Claro. yo estoy de acuerdo en la reducción o en la eliminación del ISD, pero quiero entender cuál hubiese sido el mecanismo que compensaría de alguna manera esta ausencia de estos ingresos para poder pagar la cuenta al final del mes. Bueno, el ISD representa un ingreso aproximadamente ahora de 1.000 millones, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos que el gobierno puede hacer de manera inmediata para eliminar de golpe, ¿no?, este impuesto? Uno, están ya por negociar un nuevo acuerdo con el FMI, ¿no? Entonces, en el FMI, lo que tienen que lograr, ¿no?, es una extensión más del plazo de la deuda, no, aumentando el periodo de gracia, ¿no? Como para de esa manera entonces aliviar el tema, porque el problema es de flujo de caja, ¿no? Y esa es la una. Y si no alcanza eso a eliminar todo, ¿no?, que es posible que se alcance. Si no alcanza todo, entonces hacer una reestructuración también con China, que no ha reestructurado, no ha cedido China, ¿no? China tiene que ceder y tiene que aceptar renegociar la deuda que existe con ellos. Entonces ahí tenemos ya solamente, y aún más, es muy probable que solamente con el Fondo Monetario sea posible arreglar esto. Eso si lo queremos hacer de manera inmediata, urgente, ¿no? Ahora, la otra medida, que es lo que no se nota justamente en esas proformas de presupuesto interanual que presentaron el gobierno, es el ánimo de hacer una reducción, ¿no?, drástica del gasto. ¿Por qué hacer una programación para cubrir el déficit, esto de reducir el gasto? Además, la reducción del déficit en base al aumento de los ingresos. No, ¿por qué no plantean de golpe una reducción del gasto como para reducir de golpe a sí mismo el déficit? Es que hay un costo político. Pero ¿qué es lo que sucede, no? Que por no correrse el riesgo de asumir ese costo político, ¿no?, van a sacrificar crecimiento económico. Entonces no logran ni crecimiento económico y es posible que tampoco logren mantenerse en el poder. Rodrigo, yo quisiera hacer una observación ahí, porque la verdad yo también me he planteado por qué razón no se reduce el gasto si es que pudiese hacerlo, o si es que pudiese hacerse. Pero tengo entendido que la limitante es que mucha de la gente que trabaja en el sector público pues tiene ya nombramientos, de tal manera que la salida en este momento significaría también un problema de flujo de caja de inmediato. O sea, porque al retirar a alguien del sector público que tiene nombramiento y que lleva cierto número de años ahí, por poner un número, 14, los de la Revolución Ciudadana y compañía, pues tenemos a su vez unas indemnizaciones muy onerosas, hay despido intempestivo y ese tipo de cosas, ocasionando un problema, al menos de corto plazo, que superaría las capacidades fiscales del gobierno. Entonces, ¿cómo lidiar con ese tema? Porque obvio... Bueno, primero... Sí, adelante. Primero que hay una gran cantidad de funcionarios que tienen nombramiento provisional. O sea, eso sería fácil sacarlos, primero. Segundo, en los profesionales cuya liquidación va a ser muy costosa, y el gobierno no tenga en este momento la capacidad de pago para cubrirlas, pues bueno, podría ser lo que ya hizo en años anteriores. El gobierno de Durán Ballén, el Banco Mundial, ¿no?, o el Banco Interamericano de Desarrollo ayudaron a financiar, ¿no?, las compras de renuncias a funcionarios del Banco Central y otras entidades. Entonces, lo mismo puede hacerse. Pero tiene que ver es el propósito de hacerlo. Y además, no existe, cuando dicen los políticos, es que si se aumenta la desocupación en el sector público, entonces va a aumentarse el problema económico. No, porque lo que sucede es que no se ajusta el sector público, pero el sector privado se viene ajustando desde hace años. O sea, ¿por qué preocuparse de que pueda haber desempleados o puede haber más desempleados por despidos en el sector público, cuando el sector privado ya viene produciendo desempleo desde hace años?
O sea, el ajuste lo han venido trasladando al sector privado continuamente. Y eso es lo que queremos, lo que es importante ya detener. Así como digo, se puede eliminar el impuesto a la serie de divisas de golpe, no a lo largo de 4 años. Se puede eliminar el déficit, porque el problema no es el déficit, el problema es el gasto excesivo. Y este gobierno, y sobre todo desde ese Ministerio de Finanzas, nos están transmitiendo un sentir como que a ellos les preocupa es el déficit, cuando el problema es el gasto excesivo. Y aquí creo que entra también en juego algunas de las otras reformas que ya mencionamos. Por ejemplo, es importante tener mayor flexibilidad en cuanto a la regulación laboral para que también el sector privado pueda crear mayor número de empleos y se pueda absorber el número de funcionarios públicos. Y a su vez también sería importante, como ya mencionó Rodrigo, una reforma para internacionalizar el sistema financiero que permita obtener ahorro externo, lo cual reduzca las tasas de interés y así las empresas ecuatorianas puedan obtener financiamiento de manera más barata. Ahora, también una reforma o bueno, medidas que ya se han venido realizando y que también Rodrigo ya resaltó es la apertura comercial. Tan pendiente la firma del acuerdo comercial con México. De hecho, el presidente viajó a este país tratando de fomentar este acuerdo y además con Estados Unidos. Ahora, también hubo hace poco una reducción arancelaria. ¿Cómo evalúan al momento todos estos intentos de mayor apertura comercial, de acuerdos comerciales por un lado, también reducción arancelaria? ¿Cómo pueden beneficiar a los ecuatorianos y qué creen que pudiera faltar por ese lado? Bueno, me parece que la reducción arancelaria que han hecho, ya lo que han hecho en este momento, excelente. Una muy buena. Además, no solamente que este paso que dieron es una muestra de que las personas que han llegado al poder en este momento tenían ya una agenda, sabían lo que tenían que hacer. Porque en un gobierno anterior hubieran formado una comisión para que haga los estudios, pasar los informes, van a pasar meses, 1 año, 2 años, y capaz que sin resultado alguno. Acá, de golpe, ¿no? Se hicieron rebajas con el ánimo de bajar los costos de producción, beneficiando al sector industrial, al sector agrícola, ¿no? Que es incompleto, por supuesto, pero es un gran paso y una muestra de que la gente que está en este gobierno ha llegado con una agenda definida. Pero yo creo que falta más por hacer. Y justamente para poder hacerlo con más libertad es indispensable bajar el gasto. Porque ahora pues lo que les impide, los bloquea para seguir haciendo una mayor rebaja arancelaria es porque necesitan de esos ingresos. Entonces tienen que bajar el gasto. Y para bajar el gasto se requiere pues hacerlo teniendo como objetivo básico el crecimiento económico y no el cálculo político. Vean, cuando hay este temor, como el caso de la reducción drástica del gasto, ¿no? Sentimos que los gobiernos en las repúblicas, como la de Ecuador, quienes están en el gobierno no toman decisiones en base a los intereses de la mayoría, ¿no? Toman decisiones en base a las presiones de los distintos grupos de interés, ¿no? Entonces, y esto, bueno, realmente no solamente esto sucede en Ecuador, sucede en los países más grandes del mundo en este momento. En los Estados Unidos también sucede algo parecido, ¿no? Pero lo importante es que quienes estén en el gobierno puedan tomar en lo posible decisiones que sean solamente de aplicación general, que afecten a todos por igual. Es como el caso, pongamos, de la eliminación del ISD a las tarifas de las aerolíneas. Está bien, bueno, que lo hayan, por lo menos reduzcan eso, pero lo que vemos que está mal es que no es una decisión de aplicación general. Mejor es que sea una reducción. Si quieren hacerlo de manera gradual, que sea una reducción porcentual de manera general. Bueno, a mí me parece que el gobierno ecuatoriano en este momento está enviando las señales adecuadas, ¿no? Recordemos que desde antes de llegar a tomar el poder el 24 de mayo, ya Guillermo Lasso había avanzado hacia Colombia y tuvo una reunión con el presidente Duque en orden a facilitar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Hoy, a pesar de mis desaventuras
personales con el presidente López Obrador, otro, no sé, otro presidente populista y partidario del socialismo del siglo XXI, pues me parece conveniente que haya habido esta conversación tendiente una vez más a que tengamos un acuerdo comercial con México y que formemos parte de la Alianza del Pacífico, lo cual me parece una especie de doble victoria, ¿no? Una, porque en el mismo momento en que tenemos un acuerdo comercial con México ya empezamos a ganar, o sea, como país, edad, ya. Y lo otro es ya formar parte de este bloque comercial también es una cosa realmente importante. Rodrigo mencionaba, hay que poner los intereses de los ciudadanos ecuatorianos por encima de los intereses de determinados grupos o de grupos de presión o de gente que se encuentra y ha sido de otra manera privilegiada a lo largo del tiempo. Y qué mejor manera que de romper esos grupos de interés, de acabar con esos grupos de presión, pues que a través de acuerdos comerciales que lo que hacen es desconcentrar la captación de recursos, ¿ya? Y democratizarla de alguna manera, porque dejan de estar ingresando a un solo bolsillo, a un solo sector o a determinada industria para pasar a desarrollar nuevos emprendimientos, fortalecer el crecimiento de nuevas empresas y en suma, pues modificar la actividad económica, haciendo que nuestra economía se vuelva más dinámica, que incorpore más capital, que haga que los salarios aumenten y en suma que se generen las oportunidades que solamente el comercio puede vigorizar. Además, como ya lo he dicho en otras ocasiones, los acuerdos comerciales brindan el marco adecuado para que las transacciones entre los que forman parte se vean, digámoslo así, garantizadas, sean seguras, otorgan esas reglas de juego que a este país le faltan tanto, ¿ya? Porque uno de los grandes problemas en el Ecuador es su falta de seguridad jurídica y los acuerdos comerciales precisamente brindan eso, seguridad jurídica a las partes que intervienen y eso es muy necesario y eso es una especie de condición inicial de juego para que podamos captar inversiones, para que puedan venir más empresas al Ecuador, para que podamos colocar nuestros productos y que los empresarios ecuatorianos sepan que pueden realizar inversiones en sus fábricas acá en Ecuador porque hay nuevos mercados en los cuales colocar esos productos a precios más competitivos por una doble razón. Una, porque han bajado los aranceles del país que recibe los productos de manera tal que se reduce el precio al cual podemos competir allá en los mercados internacionales. Y dos, porque podemos producir localmente a más bajo costo, porque podemos importar la maquinaria que nos permite ser más competitivos. Con lo cual, nuevamente incidimos en un precio mucho más ventajoso para los que compran en el exterior y eventualmente ganamos competitividad y con ello pues traemos los capitales que el país necesita. Yo creo que en ese sentido lo que está haciendo el gobierno es bastante adecuado porque pone como norte ya los acuerdos comerciales y es el comercio lo que al final del día, junto a otras variables, desde luego, entre ellas el ahorro, explica por qué las sociedades prosperan, se recuperan y generan las oportunidades que la gente necesita. Efectivamente, Joselo, y justamente la semana pasada tuvimos en este programa a la viceministra de Exportaciones e Inversiones y ella nos refería que una de las acciones principales tomadas en esa línea era lo que tú mencionas, brindarle más seguridad jurídica a los inversionistas para hacer más atractivo al país como punto de inversión. Y bueno, para eso también sería importante eliminar trabas, facilitar la actividad empresarial, entre otras medidas como la que ya hemos conversado. Y bueno, ha llegado el momento de finalizar el programa. Les quiero agradecer, Rodrigo y Joselo, por habernos acompañado, por haber estado junto a nosotros en esta mañana. A Radio Morena también agradecerle por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.